Yeah, buenas a todos. Este es el primer vídeo y una pequeña introducción con gameplay al canal, ¿vale? Los primeros vídeos son para tantear, para ver el sonido, el micrófono, el humor negro, la censura, hasta qué punto puedo llegar y cuál no. Pero bueno, más o menos es lo que vais a encontrar por aquí. Hoy os traigo Nine Kings. Es un videojuego... Es una demo, lo primero de todo. Es un videojuego bastante raro, no he visto nada parecido, pero bueno. Todo lo que sean monigotes, ejércitos y muchas unidades en pantalla a mí me mola, vaya. Entonces vamos a darle un tiento, a ver qué tal está. Comencemos. Rey de la nada. Elige un rey. Gana un juego. Mata unidades. Gasta 999 de oro. Me imagino que son reyes. O sea, el que sea el rey, si sus unidades, me imagino que cada uno tendrá sus propias unidades y edificios. Castillo. Lanza un proyectil de piedra contra tus enemigos. Soldado. Unidad de melee bien equilibrada. Caballero. Unidad de melee altamente defensiva. Arquero. Hace daño débil pero rápido a distancia. Torre de exploración. Granja. Comodín. Herrería. Abrigo de acero. Cancela el primer golpe que esta unidad recibiría en cada batalla. En cada batalla. Vale. Cada turno añade 2% de daño de ataque a las unidades y torres adyacentes. Disponible en el juego completo. Herencia. Fortificador, las torres son un 10% más fuertes. Esto me imagino que son las habilidades pasivas conforme vas avanzando, dado que es un roguelike. Estas son las habilidades permanentes, me imagino. Pero bueno, vamos a verlo. Arrastra tu castillo a un terreno vacío. Lanza un proyecto. Sí. En cualquiera. Mismo aquí. Arrastra una carta de unidad a un terreno vacío para crear un ejército. Unidad de melee, supongo que en primera línea, ¿no? O da igual. No sé, ahora lo vamos a ver. Haz clic sobre tus enemigos para usar el ataque de tu castillo. Sostener. Rebelión del nada. 5 de 5, rey del nada. 3 de 3. O sea, estos son... vendrían siendo vasallos míos. La mierda. Pero ¿por qué mantener? No hace falta mantener. O yo lo he entendido mal. Batalla ganada, elige tu botín. Unidad de melee. Bueno, sí. Herrería y castillo. Supongo que más soldados, ¿no? 37 de salud, 8 de daño. Probabilidad de crítico 5%. Pasa el ratón sobre cualquier terreno para revisar sus estadísticas. Puedes subir de nivel cualquier terreno apilando cartas coincidentes. Vale. Pues supongo que podría mejor... ¿No? ¿Por qué no? Herrería... Pues supongo que va bien en medio. Ya que tiene 4 lugares adyacentes, pues allí se pondrá unidades. Supongo. Por probar. No 2. Eso es. Ajustar la velocidad, vale. Vale. Vamos a meterle un pedrolo aquí al arquero. Todo lo que sea adelantar trabajo para los caballeros de puta madre viene. ¿Qué ha pasado ahí? Invoca una espora que lucha cada 5 segundos en la batalla. Las esporas se acumulan en cada batalla. Unidad de francotirador a distancia. Siempre ataca al objetivo más distante. Clona la carta del terreno seleccionado. Me imagino que esta es buena, pero ahora mismo no tenemos una mierda. Así que un elfo. Vamos a poner aquí. Más 2% de daño. Eso es. Y a ver. Hago daño a las unidades, a las mías, con la piedra. ¿Qué ha pasado aquí?
No me he enterado. Combustión. La unidad causa daño en área igual al 25% de su ataque cuando mata a un enemigo. Destruye la parcela objetivo. Recibe 3 cartas de tomo aleatorias. Cura tus unidades con el porcentaje de vida más bajo en batalla. Esto supongo, ¿no? Más daño. Estaría bien para los que van en primera línea. O para los elfos. El número sobre cada terreno muestra el daño que infligieron durante la última batalla. Bueno. Ah, que eran diferentes. Ah, no me he fijado. A los arqueros. ¿Pero estos atacan o no? Ah, sí. Ah, facilito. Hace daño débil, pero rápido a distancia. Ya de melee altamente defensiva, caballeros. Esto es lo que tenía yo de primeras, ¿no? Y elige un decreto real. Aumenta la velocidad de ataque de tus torres. Cada vez que son atacadas, tus unidades añaden una pila de veneno al enemigo. Y desbloquea 3 territorios nuevos aleatorios. Voy a tirar por las picas venenosas. Si total, todavía no he llenado los otros cuadraditos. Pues lo voy a meter a estos. Que van en primera línea. Y a meterle al rey del bosque. Hala, fuera. Procrear. Agregan 9 unidades a la tropa seleccionada. Montado por unidades adyacentes. Cada uno de HP que tenga, o sea, de vida, aumenta los stats del montador en un 1%. Voy a pillar el jabalí. Y a mí las monturas me molan. Y unidades adyacentes. Por unidades adyacentes. Aquí. Me imagino que sería lo más óptimo ahora mismo. Y aquí los tenemos. Supongo que meterlas a los pedrolos estos sería más rentable donde haya mucha bulla. Porque si, aunque sean arqueros lejos, estando separados, pues no hago nada. Un soldado sube de nivel el terreno objetivo y hace daño débil pero rápido a distancia. Ya creo que tocaría mejorar un poquito las estructuras. Bueno, las estructuras, esto es subir el nivel. La herrería, ¿no? Herrería. ¿Cuánto hace ahora? 2% igual. Algo falla aquí. Castillo Arboleda. Cada turno añade +1 de unidad a las unidades adyacentes. No sé. Vamos a probar con esto. Invoca una espora que lucha cada 5 segundos en batalla. Las esporas se acumulan en cada batalla. Supongo que las unidades adyacentes de los jabalíes sería la de delante y la de detrás. Y la herrería es en 4 lados. Tenía pensado ponerlo en una esquina, pero claro. Creo que voy a poner detrás de la herrería, porque ya se están... 3 unidades se están aprovechando de la herrería. Supongo que una cuarta. Voy a dejarlo aquí. Ah, vale, 4%. Le ha dado 2% y 2% la herrería. Perfecto. Magos, rey del encanto. Pedrolos. Mándale Pedrolos. Qué puta magia. No hay magia que gane a un piedrazo bien dado en la cabeza. Me cuentes historias a mí. Los ataques de la unidad desencadenan una cadena de rayos. +1 de daño y +1 de cadena por acumulación. Castillo y aguja, que esto es lo que curaba. Me voy a llevar esto. Y voy a poner unos caballeritos, o los mejor. Lo voy a poner. Y ala. Sostener. Es que no lo entiendo lo de sostener. A lo mejor más adelante. Con alguna mejora. Ni idea.
Pero le hemos dado al rey del bosque. Si es que no aprende el inútil. Arboleda, castillo, elfo. Venga, voy a mejorar el castillo. Diplomático, milord. Es hora de hacer la guerra contra otro rey. Rey del deseo, rey del sangre. Bueno, de la sangre. A ver, esto es como la cárcel, ¿no? Se supone que hay que ir a por el que se supone que es más fuerte. O vamos a por el rey de la sangre. Y ahora tengo 4 enemigos, 4 reyes. ¿El rey de la nada también? ¿No soy yo? No sé. Vamos a ver. Castillo mejoramos. Y... Ah, que no podía... Vale, que solo una cosa por turno, por día o por año. Vale, espérate, que le tengo que echar un vistazo a esto. Me estoy quedando pelado, Estos son las esporas, me supongo. La de los lados. Ofrenda. Destruye la parcela objetivo. Recibe 3 cartas de tomo aleatorias. Unidad de distancia. No puedo poner... Bueno, sí puedo. Voy a ponerlo aquí. Que vayan montando los jabalíes. O no los están montando los jabalíes. Espérate. Me va a llevar un clon para mejorar... Mercader belicista. Vale, entonces lo amarillo, esto... Son monedas. Bombardero corre hacia el enemigo y explota, causando daño en área. Elfo, un demonio. Unidad de melee agresiva y rápida con muchas unidades. Igualmente, no puedo colocar nada más, solo mejorar. Va a mejorar los caballeros. O los soldados. Montado por unidades adyacentes. Cada uno HP que tenga. Aumenta las stats del montador en un... Claro, me imagino que aunque no se vea que están montándolo, ya les da la pasiva, que es la vida. Esto habría estado bien ponerlo en primera fila en medio, me imagino. Y a los lados caballeros. Para que les dé más vida. Bueno, vamos a mejorar el caballero. Ah, no, sí. Gilipollas soy. Comprar. Os compro 2. Caballero y soldado. Hala. Ah, vale, esto es para ver. Para adelante, para acá. Desencadenan los ataques de las unidades. Pues, se lo voy a poner a los magos. Supongo. Sí. Los elfos se quedan ahí atrás. Descarta cartas aquí y salta el turno a cambio de oro. No sé, te voy a poner esto aquí. A los elfos. Esto mejoramos a los caballeros y a los soldados. Al lío. Rey de la sangre. Y sí, estos son las esporas que he colocado aquí. Que parece ser que meten... No mucho, pero ya han metido más que los elfos, desde luego. Los ataques de la unidad la sanan por el 25 del daño infligido. Destruye el terreno objetivo. Agrega 1 de nivel a los terrenos adyacentes. Cuando es matada la unidad que explota. No quiero nada. No podría nada. Bueno, sí. Vampirismo, sí. ¿Quién ha hecho más daño? Los caballeros, ¿no? Y los magos. ¿Los meto a los magos? No, a los caballeros, que... Ellos por lo menos se pegan entre ellos antes. Estos solo se quedan atrás mirando. Cabrones. Rebelión de la nada. Se me rebelan. Para llevarse piedrazos. Es que llegamos a lo mismo al final del día. La piedra. Vale. Granja. Cada turno añade +1. No tengo. Sube de nivel el terreno objetivo. No tengo más terrenos. Sube de nivel el terreno o lanza un proyectil. No, el castillo.
Voy por el castillo, así ya lo subimos al máximo. Yeah. Modo expansión. Ahora puedo comprar cositas. Pues... compramos esta. Y ya colocamos más caballeros al lado de los jabalíes. ¿No? Mismo. Vale. Puedo clonar... ¿Qué clono? No clono nada, ¿no? O clono los magos. Voy a clonarlo. A ver qué hacen los magos. Uy, aquí me están fundiendo, ¿no? No. Parecía. Me han llevado Tula. Demonios, cementerios, una unidad de gente muere en batalla. Enfoca un diablillo para luchar en su lugar. ¿Y si pillo otro castillo? Pero es que no tengo terreno. Bueno, sí, uno. Voy a pillar el demonio. Se lo pongo a los jabalís. Aquí. Y a ver qué lían. Rey del encanto. Lo que sí no sé es hasta qué punto lo de enemistarse con otros reyes influye en algo. Supongo que no me atacarán más. Pero si no me atacan esos, me atacarán de otro bando. O sea que no sé hasta qué punto importa. Para mejorar el mago, lo de las cadenas de rayos y biblioteca. Cada turno tiene un 50% de probabilidad de duplicar un encantamiento de una unidad adyacente. Mago. Decreto real. Vamos a ver. Todos tus terrenos vacíos se llenan con unidades de soldados de nivel 1. Duplican los HP, heal points máximos de todas las unidades activas. Y aumenta el alcance de daño de los ataques en área en un 20%. ¿Hacemos el circulito de los pedrolos más grandes? ¿O más vida? Es que los duplica. Voy a pillar más vida. Aunque al final he hecho yo el mismo daño que los magos. Bueno. Subimos al máximo a los magos. Año 16. Y les metemos a los verdes. Cambio climático. ¿Qué cambio climático? Piedrolo. Va por culo. Clona la carta de terreno seleccionado. Agrega 9 unidades a la tropa seleccionada. Me voy a llevar procrear. Y se lo voy a dar a los caballeros. Sí, supongo que en los caballeros haría bastante diferencia. 9 unidades más que por ejemplo aquí. Con... ¿cuántos son? 4, 4, 8, 12, 15. Toma por culo. Ahí está. Caballeros. Tanques. Otra rebelión. Que va a acabar en lo mismo. Herrería, comodín o soldado. Voy a pillar al soldado. Voy a pillar el comodín. Diplomático. Milord, nuestros diplomáticos ahora pueden hacer la paz con un rey enemigo. Rey del bosque o rey de la sangre. Supongo que el del bosque, ¿no? Esto del rey de la nada será el comandante de las rebeliones. Es que no lo entiendo. Yo soy el rey de la nada, ¿no? Rey de la nada. A ver,
Esto... Ah, que no lo había subido al máximo. Bueno. Meteoritos. Altar del demonio. Invoca un demonio por nivel. Por cada aliado muerto se vuelve un 0,3 más fuerte permanentemente. Vampirismo y sacrificio. Si es que no tengo... No. No tengo terreno, no tengo viñas, no tengo nada. Vampirismo. Estos eran los que tenían vampirismo, ¿no? Estos los que tienen... ¿Qué era eso? No me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, sube de nivel el terreno objetivo. Supongo que será el nivel de la cosa que hay en el terreno, ¿no? Sí. Con la herrería al máximo, venga. Ahí está. 6% más de daño. Buah, qué gusto da meter piedrazos, eh. Y no hace daño a nuestras unidades las piedras. ¿Estamos en lo mismo? Dos, ¿no? Va, voy a subirlo al máximo. Y el próximo turno, si no tengo... Bueno, que no tengo... Sí tengo, sí, cosas que hacer. Voy a dárselo a los soldados. Por lo mismo, porque se ponen en primera fila a darse de hostias. Los de atrás ni siquiera les da tiempo a que les quiten vida, vaya.